Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 1, del versículo 9. Vean cómo el apóstol Pablo está hablando de que esta frase, esta palabra, que viene prácticamente en toda la Biblia, esta fue desde antes de la fundación del mundo. Vean, dice ahí versículo 9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando hablamos de esa palabra de la gracia, fue desde antes planeada. Y vemos en toda la Biblia, vemos la palabra, el término, la gracia, y prácticamente más en el Nuevo Testamento. Vemos en el Génesis la misma gracia plasmada en la creación del hombre, en la creación del universo. Cuando Adán y Eva pecó, vemos la misma gracia nuevamente llamando a Adán y Eva, en la gracia de Dios vistiéndoles, la gracia de Dios prometiéndoles un redentor. Vemos la palabra gracia por todas partes en toda la Biblia. Y vemos cómo que esa gracia capacitó a los hombres para que creyesen, esa gracia los capacitó para que obedeciesen, para que vivieran una vida santa. Y por eso vemos ahí, ven conmigo ahí en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Si alguien puede hablar de la gracia del apóstol Pablo, porque él tuvo muchas debilidades y él pudo experimentar la gracia de Dios dentro de él. Vean el capítulo 5. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cómo es que cuando Noé fue llamado por la gracia de Dios para construir esa arca con tantas dimensiones, eso era imposible? Era imposible el trabajo de 120 años, luego con su esposa, luego con sus 3 hijos, y luego con sus 3 nueras, y luego también con la gente que vivía, que su pensamiento era de continuo solamente, hermano. Vemos cómo que la gracia de Dios capacitó a este hombre para que pudiera realizar esa obra maravillosa. Vemos cómo es que esta palabra gracia, que es tan importante dentro del cristianismo, se ha olvidado. Cómo es que esta palabra gracia, que es importante, se ha desvirtuado y la gente piensa que andar en la gracia de Dios es andar como uno cree. Y no es cierto, no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Por eso mucha gente que no entiende el término gracia, decimos que nos damos un pie para que la gente viva como quiera, y no, la gente no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios se manifiesta, ¿es para qué? Vean lo que Pablo dice en la carta a Tito. y 12. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, ¿para qué? Para salvarnos en todo sentido de la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente.
mirando otro versículo que tenemos ya de cajón, el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, cómo es que la gracia de Dios, vean lo que dice ahí. Versículo 9 y 10. Ya todos lo conocemos, recién convertido, con muchas ganas de poder estar en un púlpito, con muchas ganas de poder ir a tantos lados, con más deficiencias que virtudes, me dijo un amigo, dice, este versículo, dice, grábatelo en tu cabeza. Dije, no, ¿cómo? Entonces me hizo, grábalo en tu mente y algún día vas a entenderlo. Vean lo que dice ahí. Y me ha dicho, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Quién? Entonces vean ahí que el término gracia nunca se empleó para vivir una vida disipada. Siempre fue para librarnos de la condenación, para librarnos del pecado, del viejo hombre, del mundo. Siempre fue para entonces, al no entender este término, la gente piensa que la gracia es vivir como uno quiera. Y no, vivir bajo gracia es vivir bajo el poder de Dios, para vivir una vida sobrenatural en medio del mundo que está en una generación perversa y maligna. Y Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, vemos cómo es que la gracia de Dios siempre operó una y otra vez a favor del hombre. Y vemos cómo es que ahora, cuando hablamos del término carne, hacemos una caricatura. Se vuelve una caricatura dentro del cristianismo, la carne. Pero si ustedes ven toda la Biblia, lo que ha ocasionado la carne, y cuando hablo de carne no me refiero al cuerpo, otra palabra mal entendida, porque el término carne, ¿saben a qué se refiere? El hombre viviendo independiente de Dios. Eso es carne. Eso es la carne. Mente, voluntad y emociones sin control. Esa es la carne. La carne es el hombre almático, el hombre que yo pienso, yo creo, y estoy haciendo lo que yo digo. Esa es la carne. Y vemos cuánto daño ha causado desde la creación del universo hasta nuestros días, y cómo es que dentro del cristianismo se vuelve una caricatura. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, dijo, no lo escribió como un chiste, porque dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando tus hijos andan mal, ¿estás bien contento? ¿Y cómo dices? Mi hijo es un grosero. ¿Lo dices con risa? Mi hijo lo expulsaron. ¿Lo dices con risa? Mi hijo anda haciendo cosas indebidas. ¿Lo dices con risa? No. Y cuando hablamos del término carne, ¿cómo lo decimos? Como si fuera una caricatura, cuando la carne es perversa. Que la carne es tan perversa que el Señor Jesucristo tuvo que morir y cargar con eso en la cruz, porque era maldita. Mirando el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, ahora el apóstol Pablo, versículo 21, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios, en esta día tarde, y gracias por tu bondad, y yo gracias por tu misericordia. Gracias porque has sido tan bondadoso con nosotros, y gracias porque tu gracia está por encima de todo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nos salvaste por gracia, nos santificas por gracia,
Nos das un cuerpo glorificado por gracia. Estaremos, Señor, en tu presencia por gracia. Disfrutaremos, Señor, el milenio por gracia. Disfrutaremos, Señor, la Nueva Jerusalén por gracia. En el hombre no hay nada que admirar. Solamente el único hombre en el cual el Padre podría admirar fue la persona de su Hijo, en su Hijo amado, en el cual tenía complacencia. Gracias porque esa gracia las has impartido, Señor, a tu iglesia. Necesitamos, Señor, la obra del Espíritu Santo para que Él nos convenza. Necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos convenza de lo que es en verdad la carne, lo que es el mundo, lo que es el diablo. Que Él nos convenza, porque nosotros parecemos una caricatura y jugamos con las cosas terrenales y jugamos con el pecado. Pero como decía el apóstol Pablo, pero qué cosas tenemos de aquellas cosas de las cuales trae vergüenza. Enséñanos, Dios, por tu gracia. Capacítanos por tu gracia. Necesitamos, Señor, una y otra vez el ser enseñado por ti. Damos muchas gracias, Dios, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos al capítulo 21. Ahora Pablo va a ilustrarles. Ya habló lo que es la ley. Y se acuerdan, la ley cuando se introdujo dentro del pueblo israelita. ¿Fue antes o después de la promesa a Abraham? ¿Cuándo fue la promesa de salvarnos? Según Génesis 3:15. Entonces, ¿cuándo fue la promesa? Entonces, ¿cómo Él nos iba a salvar? ¿Por qué término? ¿Ley o gracia? Entonces, ¿para qué Dios introduce la gracia dentro del pueblo de Israel? ¿Para qué? Bueno, ya lo vimos. ¿Para qué Dios introduce la gracia dentro del pueblo de Israel? Cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Cuando el hombre, por medio de la ley, vimos que es nuestro ayo, que nos lleva a Cristo. Cuando el pecado abunda, y es por la obra del Espíritu Santo, porque Él convence al hombre del error, entonces nos damos cuenta que somos ¿qué? Necesitamos ¿qué? Que alguien nos salve. Si ustedes ven todo en el Nuevo Testamento, la gente, los leprosos que dijeron, ten misericordia, hijo de... Entonces vemos una y otra vez cómo es que la misma gracia de Dios abundó cuando el hombre se reconocía pecador delante de Dios. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando Dios lo convenció a través del profeta Natán, y después escribe el Salmo 32. ¿El Salmo qué? Vemos cómo es que cuando David se da cuenta, porque Dios usa al profeta Natán, ahora él se da cuenta que es pecador. Entonces ahí nos damos cuenta una y otra vez cómo es que cuando el pecado abunda, no quiere decir que pequemos más y demos un sermón de cómo pecar, varios pasos de pecar, da una lista para que entonces la gracia abunde cada más en esta iglesia. No, simplemente que cuando el hombre se da cuenta por la obra del Espíritu Santo, porque Él convence al hombre del error, según Juan capítulo 16, ven lo que dice ahí. Entonces es cuando el hombre en verdad va a abrazar la gracia de Dios, porque la salvación no se puede alcanzar por medios humanos. Él tiene que alcanzarlo. La religión es el esfuerzo humano para llegar a Dios, como la torre de Babel, como la vida de Caín. Y la gracia que es Dios alcanzando al hombre. Adán y Eva se tapa con hojas de higuera y ponen delantales. ¿Y qué dice Dios? No funciona. ¿Y qué es la gracia?
Dios tiene que matar los animales inocentes para cubrir sus desnudez. Y vemos ahí cómo es que es la gracia. Vamos al versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Cuando Pablo se refiere a la ley, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la ley? Recuerden que los 5 primeros libros, que se llaman como, son considerados como la ley. Aunque la ley fue dada 430 años después de la promesa. Aunque la ley tiene su fin, que es para que esa promesa sea una realidad. Entonces Él pone la ley, Él pone el espejo para que el hombre se dé cuenta de ser culpable. Entonces sí anhele la gracia, sí anhele ofrecer un corderito por su pecado. Pablo va a ilustrar y va a usar el Antiguo Testamento, porque él ya va a acabar con todos los argumentos bíblicos del Antiguo Testamento para mostrar cuál era el fin de la ley. Va a acabar con todos los argumentos bíblicos, porque después en el capítulo 5 entraremos con las cosas prácticas. Se acabó la doctrina, se acabó el fundamento, ahora va a entrar con las cosas prácticas. Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre. Ahora, los israelitas judíos, ellos pensaban que ningún judío podía ir al infierno, ninguno, que Abraham iba a estar a la puerta del infierno para librarles. Y ellos decían que Dios escogió a Abraham cuando vivía en Mesopotamia porque era el único santo, justo, puro de Mesopotamia. Y que él, aunque la ley fue dada por unos 30 años después, él por intuición, y se menciona ahí en Baruch, los que tienen una Biblia católica, y eclesiástico, pues que no ahí van a encontrar que sí menciona que ellos agarraron esos pasajes para mostrar que Abraham era el único justo y santo que vivía en Mesopotamia y que por intuición él cumplía perfectamente toda la ley. Y vemos lo que dice ahí en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, como está escrito: no hay justo, ni a uno, y no hay quien entienda, y no hay quien. Entonces ellos dijeron: nosotros somos padres de Abraham. Y si recuerdan bien, a través de quién sería la nación de Israel. ¿A través de quién? ¿A través de quién sería iba a iniciar la nación de Israel? ¿A través de qué hombre? Entonces vemos ahí que en Isaac, ven lo que dice ahí, Pablo está aquí viendo el capítulo 9 de la carta a los Romanos, menciona que solamente en Isaac Dios le dio la promesa a Abraham que en Isaac sería llamada descendencia. Entonces los israelitas pensaban que solamente por nacer físicamente de Abraham iban a ser hijos de él, hijos de fe, y estaban totalmente equivocados, porque Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. Entonces vamos a ver cómo es que los israelitas no entendían lo que Pablo estaba diciendo, lo que Abraham había dicho. Vean ahí el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Dice el versículo 7: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. ¿Qué dice después? Sino en Israel se le llamaba descendencia. Entonces, ¿en quién se estaban gloriando los israelitas?
¿Se acuerdan cuando los israelitas ahí en el capítulo 8 de Juan dice, nosotros tenemos por padre a Abraham, cuando quieren apedrear a Jesús? Dice, si ustedes fueran padre de Abraham, harían las obras que él hizo, que él creyó. Ustedes son de su padre el diablo. Así les dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces solamente eran israelitas aquellas personas que estaban confiando que a través de Isaac vendría el Salvador del mundo. Ellos se gloriaban prácticamente, ¿saben de qué? En la carne. Vean el capítulo 3 de la carta a los Romanos. No, perdón, me equivoqué, 2. Dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vean la carta de los Filipenses, porque él también, Pablo se consideraba también que él tenía privilegios delante de Dios por ser descendiente de Abraham, y no, porque Abraham tuvo 2 hijos. Y ahora Pablo va a mostrarles que estos israelitas o judíos estaban totalmente equivocados, porque su confianza estaba prácticamente en la carne, y la carne es el hombre independiente de Dios, el hombre con sus propios recursos para salvarse, el hombre con sus propios recursos para ser santo y para alcanzar el beneficio de Dios, y están totalmente equivocados. Vean el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y después Pablo va a mostrar todas sus credenciales. No teniendo confianza en qué. Los israelitas, los judaizantes tenían su confianza en qué, en sus logros, en que ellos pensaban que estaban cumpliendo al pie de la letra toda la ley. Había 612 mandamientos. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con el joven rico, ¿y cuántos? ¿Qué le dijo? Dice, nomás vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos mandamientos usó allí el Señor Jesús? Nada más 2, que es ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí se resume. Entonces ningún israelita cumplía los 10 mandamientos en los 612. Nadie los cumplía. Entonces ahora aquí Pablo está mostrando a los de Galacia que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Abraham cuando Dios le llama para que salga de Ur? Tenía 65 años. ¿Y a los cuántos años salió después? A los 75 es cuando sale. Y se acuerdan que en el capítulo 12 de Génesis, que Dios le prometió que haría de él una nación muy grande. En el capítulo 15 también no le dijo ahí a Abraham, capítulo 15, versículo 6, no le dijo que tendría un hijo, y creyó Jehová, y Jehová contaba por justicia. Y después, cuando ya tenían 85 años, dijo, no, pues no pasa nada,
y aparte la mujer cada vez está más viejita, yo cada vez ya estoy en bancarrota. Entonces dijo, pues, ¿qué vamos a hacer ahora, Sara? Pues ahora, alguien tiene que ser mi heredero, ¿quién se va a dar toda mi fortuna? ¿A quién le va a dar todo mi ganado, mis esclavos? ¿Qué dijo Agar? ¿Qué dijo Sara? Ahí tengo mi sierva aquí. Eso es la carne, porque es la carne a Abraham y Sara independientes de Dios, no confiando en la promesa. Entonces eso es la carne, el hombre viviendo independiente de Dios. No significa que andar en la carne, no significa que yo tomo o que fume, o muchas cosas que son indebidas. Es cualquier cosa. ¿Se acuerdan cómo es que Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, cómo es que Satanás quería que Jesucristo se volviera independiente de Dios? Y era de comerse un pan. ¿Qué había de malo comerse un pan? ¿Todo estaba en pecado? No había por qué, pero eso era independiente de Dios. ¿Era una necesidad legítima? Sí, pero independiente de Dios. Entonces la carne es el hombre viviendo independientemente de Dios. Yo puedo ser el hombre más religioso, no puedo ver tele, puedo ponerme este tipo de vestimenta y en mi casa puedo tirar la tele. Y yo no voy a ir al cine, y después ya no voy a ir a las fiestas, ya no voy a ningún lado, entonces voy a estar en casa todo el tiempo encerrado, mal leyendo la Biblia, escuchando audios y películas. ¿Y mi mente qué es carnal? ¿Cómo le hago? Si el mal está dentro de mí, entonces ¿qué soy? Lo mismo, sigo siendo el mismo, más que reprimido, porque soy el misionero y tengo que guardar mi testimonio ante todos. Pero ustedes saben lo que piensan, lo que ustedes piensan. Y eso eran los judaizantes. Pensaban que vivían en la pura apariencia, del puro ojo. Pablo dijo, no sirvieran para el ojo como los que quieren agradar. Esa es la religión, esa es la ley, la pura carne. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Ahora es cuando hay que dar sabor al caldo. Pues sí hay que aprovechar, no sí que no, pues aprovechando que es la oportunidad, que ya dijo, pues ahora, pues, ¿quién va a ser el heredero? El hijo de una esclava de Agar, ese va a ser tu heredero, porque esa era la costumbre de Mesopotamia. Entonces Abraham se adelanta, no espera en la promesa, porque esta promesa debía ser ¿qué? Un milagro. Dios le da un hijo, se lo da hasta que esté al fin de sus fuerzas, al fin de sus capacidades, para que diga así, para que anhele realmente la promesa. Por eso es que Dios introduce la ley. Dios la introduce para que el hombre llegue al fin de sus fuerzas y anhele prácticamente lo que es la gracia de nuestro Dios. Dios, por eso introdujo la ley dentro del pueblo israelita. Y nosotros no estamos bajo la ley, pero tenemos otras leyes. Otras leyes que también nos obligan a hacer cosas que no convienen. Dice ahí, 22, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de esclava y el otro era libre. Y después, ya cuando tenía 14 años, cuando tenía 14 años ahora, ¿quién nace? ¿Cuándo fue dada la promesa? Cuando a Sara le dice a Abraham que tomó por mujer a Agar. ¿Cuándo fue dada la promesa? Fue
antes. ¿Cuándo fue dada la promesa de que Dios iba a salvarnos? ¿Antes de la ley o después de la ley? Pues aquí Pablo va a ilustrarles usando, porque somos un poquito tardos en aprender, somos muy lentos, necesitamos figuras, necesitamos palos, palitos, plastilina, recitó para entender estas verdades espirituales. Dice ahí, entonces, ya tiene 14 años Ismael, y ahora Ismael le hacía burla a su hermano. Pero recuerden que Ismael nació en la carne, nació en la ley porque él era un esclavo. ¿Su mamá quién era? Entonces ahora va a ilustrarles que los niños eran destetados a los 3 años y le hacían una fiesta, imagínense, tiraron la casa por la ventana. Y ahora Ismael se burla, le hacen la vida imposible a su hermano de 3 años. Ismael no le hacía ningún daño a Isaac porque todavía no lo hacía. No había ningún problema. El creyente, cuando entra a una relación con Dios, ahora sí tiene problema. ¿Con quién? Con la carne. Isaac no tenía ningún problema con Ismael porque todavía no nacía. Pero cuando nació, entonces había ese problema ahí, que la Biblia menciona más adelante en el capítulo 5, esa lucha entre la carne y el espíritu. Ve al versículo 23, pero el de la esclava nació según la... ¿Por qué es la carne? Porque es el hombre independiente de Dios. El hombre es su propia capacidad. Y tú y yo, si no es por el Espíritu Santo que nos está guiando, gobernando, instruyendo, aun sea cosas buenas ante la vista del ojo humano, todo es carne. Y los judaizantes se jactaban diciendo, pues yo no tomo, no fumo, no bailo, no voy a internet, no hago nada de esto, entonces yo soy el hombre más santo porque yo hago todo lo que la ley ha establecido. Así pensaban ellos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que Abraham tuvo 2 hijos. Uno es por la promesa, el uno es un milagro y el otro es una decisión propia, no guiada por el Señor. Y me temo que más del 99% de nuestras decisiones son carnales. El 99% son carnales. Dicen, oren por mí porque me voy a ir a tal lugar. Ya tienen el boleto, ya tienen todo. Oren por mí porque me voy a casar. Ya tienen todo. Oren por mí porque me voy a cambiar de trabajo. Ya tienen todo. Y gran parte de nuestras decisiones son humanas. Dios no tiene que ver nada que ver con nosotros. Y pensamos que porque no tomo y que no fumo y no hago esto, es lo mismo. Eva, ¿qué hizo para darle la carne después? Mató, se tomó la cerveza, se metió un baile en la fiesta, vio el cine, estaba con el internet a cada rato, con el iPad, el celular. ¿Qué estaba haciendo Adán y Eva en el huerto del Edén? No hacían. ¿Y
ellos? La incredulidad. Tan sencillo. Y eso es la carne. Son cosas tan sencillas. Y pensamos que andar en la carne es todo eso. Por eso los judaizantes criticaban a los demás. Por eso es que hay tantos cristianos que nos volvemos jueces de otros. Pensamos que él es pecador y ahora me junto con él. Él hace todo lo peor, no te juntes con él. Entonces pensamos que eso es, pero estamos iguales, porque los judaizantes pensaban que haciendo esto iban a estar bien delante de Dios y eran los únicos santos y perfectos, porque tenían el mismo pensamiento que tenían los israelitas. El mismo pensamiento que Dios los había escogido. ¿Por qué? Porque era un pueblo diferente, era un pueblo que no hacía esto y es equivocado. Dios escogió un pueblo insignificante para mostrar su misericordia y su bondad a todo el mundo. Pues no entendían. Entonces Pablo tiene que mostrarles que la esclava nació bajo la carne. Y la ley y la carne son hermanas. La gente que vive bajo méritos humanos está en la carne. ¿Está en qué? En esclavitud. Y me ha tocado escuchar que la gente que más advierte, que más predica sobre fornicación, adulterio y todo eso, son los peores que caen en el adulterio. De veras, me ha tocado ver la gente que está condenando a la gente. La gente que critica a otro está haciendo lo mismo. Es que yo me robo 2 pesos. Me se roba millones. Entonces la gente que critica a otro está haciendo lo mismo. Hace lo mismo, pero está como está bajo la ley y nada más se robó 1 peso, entonces. Si yo me tomo una cerveza y otro se toma 3, ¿quién es más borracho? ¿Quién es más borracho? No, pues entonces más se tomó. ¿Quién más tener una? ¿Se tomó 3? ¿Quién es más ladrón? ¿Que se robó 1 peso o que se robó millones de dólares? Entonces, ¿cómo catalogamos a la gente? Bajo la ley. Así catalogamos a la gente y estamos igualitos que los judaizantes. Mas la libre por la promesa. La libre. Sara era esposa de Abraham y él era libre. Y el hijo de Sara era una promesa. Iba a ser un milagro de Dios. Y para que Dios nos salvase, cuando vemos ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando habla del pastor el redil, vean lo que dice ahí. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Como que fue un milagro, porque los animales sí los metió. ¿Quién convenció a Abraham que tenía que subirse? A Noé. A Noé, ahí bájate. Capítulo 10. Vean 10:9. Soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hará pastos. Esto es la gracia de nuestro Dios. Que Él reconoce, Él ve nuestra condición, se da cuenta que somos polvo y que no podemos salvarnos, y que nos salva. Es un milagro. Esto es un milagro
Por eso es que Isaac tiene que ser un milagro para mostrarles más gráficamente lo que era la gracia de Dios. Un milagro. Él tiene que salvarnos. Por eso cuando el pecado abundó, que sobreabundó. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, eso es nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios, que no tenemos ni la capacidad para entender estas verdades. No estamos aptos para estas verdades. ¿Y quién tiene que convencernos? El mismo Espíritu Santo. Y es un milagro. Ahora, ¿quién nos da la fuerza para decir no? ¿Es un milagro? ¿Quién pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida? Entonces, ¿qué es? Es un milagro. Por eso es que tenía que ser un milagro el nacimiento de Isaac, para mostrarnos lo que en verdad es la gracia de Dios, y que el hombre no puede salvarse por sí solo, que tiene que ser un milagro. ¿Cómo cambiamos de redil, de chivos, a ovejas? A través del milagro. Vamos nuevamente a la carta a los Gálatas. Ahora Pablo dice, ¿cuál es una alegoría, una historia? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a usar esta alegoría para mostrarles a los hermanos de Galacia, para que quedara claramente que los mismos judaizantes no entendían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los pactos. ¿Se acuerdan dónde fue dado el pacto al pueblo de Israel? ¿En el monte qué? Fue ahí en el monte Sinaí que fue dado el pacto de la ley. ¿Y cuándo es que ese pacto terminó? Porque recuerden que Agar representa la ley. Agar solamente tuvo un rato en la casa de Abraham, y después dijo, como ya está haciendo la vida imposible a mi hijo, dijo Sara, echa la esclava afuera. Sí, dijo Sara, Abraham. La ley solamente era temporal, no era para siempre. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los pactos. Una proviene del monte Sinaí, que es la ley. Cuando se fue dada la ley, hubo relámpagos y truenos, y ahí hubo temor. Ya nadie podía, dijeron, marcan un perímetro para que nadie pueda subir en esa área. Perímetro, márquenlo bien, prohibido entrar, prohibido subir. Hubo hasta temor dentro de la gente. La ley causaba ¿qué? Temor, maldición, pero tenía un enfoque, que es preparar al pueblo de Israel para la venida del Cristo, y ellos pudieran decir, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuándo terminó ese pacto? Cuando Cristo murió. ¿Se acuerdan cuando la última cena? Esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso es que Agar representa la ley. La ley solamente era pasajera. Y Pablo menciona que la ley es como un ayo, como un tutor. Y después dice que es como el niño que está bajo el cuidado de tutores, curadores. Y cuando llega la edad a la propiedad, entonces deja la niñez y lo viste ya no como
con esos de marinero y los zapatos blancos. Ya no echa tanto limón, ya cambia todo. Pero ahora el niño, ahora ya lo viste como niño, ¿cómo viste? Tus hijos, cuando crecen, se ponen lo que tú les das, porque ya crecieron. Entonces, cuando el niño llegaba a cierta edad y era adulto, entonces, ¿cómo se vestía? Como adulto. Entonces nosotros, o los judaizantes o los judíos, cuando llegaban a cierta edad, entonces ya dejaban de ser niños y entraban a la edad adulta. Entonces, la gente que vivía bajo la ley era como un niño. Y cuando crecían, entonces dejaba esa etapa y entraba a la madurez. Y la ley solamente era temporal. Era temporal. Y esa ley termina con la sangre de Cristo. Ahí ese pacto cumplió su fin. Y Pablo está mencionando después en la segunda carta a los Corintios, vean lo que dice ahí. Pues tiene que quedar bien claro para nosotros, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No hacemos lo que queremos hacer, hacemos lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, hacemos lo que la voluntad de Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es. El capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios dice nuestro ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vean, esto había de perecer. Por eso cuando Moisés baja con la gloria de Dios, le pusieron un cubierto, un velo, para que no fijaran su vista en lo que iba a terminar, que era la ley. ¿Cómo no se da más bien la gloria? El ministerio, el Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más es eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El Espíritu. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierte en el Señor, el velo se quitará. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. La libertad del Espíritu dentro de cada creyente, cuyo fin es reproducir, hacer realidad, ser palpable el carácter, el amor, la paciencia, la benignidad de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. La gente que vive bajo la ley solamente tendrá algunas apariencias de virtud, pero nada más ráscale. ¿Han visto las plantas artificiales? Dicen, qué bonita planta, y nunca le echan agua, nunca la riega, nada más le pasa un trapito húmedo, pero cuando la tocas, ¿qué era? Ahora mírate a un cristiano artificial. Llega temprano todos los domingos, hace un montón de actividad religiosa, el más santo, pero nada más toca el tantito. Y ya grita. Entonces, ¿qué era? Pura apariencia. Pero el hombre que anda en el Espíritu, ¿qué va a experimentar este hombre en tiempos de dificultad? La vida de Cristo. Hasta el fruto del Espíritu se encuentra la vida de Cristo. Dice, por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, miramos su gloria. No la gloria de Dios bajó a la tierra, que te estaba guardada en una cajita de madera, solamente una vez al año. Imagínate ahora la misma gloria de Dios bajando a la tierra, conviviendo con los pecadores, mostrándoles su necesidad, mostrándoles el error. Y Juan dice, y vimos su gloria. Y esa es la gracia de nuestro Dios, que podemos ver la misma gloria de nuestro Dios en la persona de Jesucristo. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria de ¿quién? Somos transformados de gloria en gloria a la misma que. ¿Pero quién lo hace? ¿Andando en la carne? ¿O en el Espíritu? ¿Andando en la ley? ¿O en la gracia? ¿Andando en Ismael? ¿O andando en Isaac? ¿Andando en el poder natural? ¿O andando en nuestras debilidades? Solamente se puede. Vamos a ir nuevamente a los Gálatas. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los partos, una proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en qué. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Somos libres, ¿por qué? Somos libres. ¿Para qué? Para reproducir la vida de Cristo en cada persona. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, y corrompe el júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Abraham tiene más hijos en Isaac, que son el pueblo judío que ha confiado y todos los gentiles. Él le dijo que sería como la arena del mar, como las estrellas.
28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vamos a concluir aquí y si Dios mediante seguimos el próximo domingo. Vamos a dar tiempo al pastor. Esto es bien importante. Si no entendemos esto, por eso batallamos con muchas cosas. El ser libres no significa que podamos hacer lo que nos pegue la gana. Si vemos ahí, otras versiones habla que ellos hicieron. Acá les habla que independientes de Dios, en la humanidad, en sus propios razonamientos, a veces hacemos cosas y por eso vivimos consecuencias. Pónganse de pie, vamos a terminar esta tarde con una alabanza más en lo que ellos pasan, comentarles.